Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. Aleluya, 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 aleluya. El Santo Evangelio para este domingo está escrito en el Evangelio según Mateo, capítulo 25, comenzando a leer en el verso primero. Gloria a ti, oh Señor. Estaremos leyendo de la versión La Biblia de nuestro pueblo. Entonces el reino de los cielos será como 10 muchachas que salieron con sus lámparas a recibir al novio. 5 eran necias y 5 prudentes. Las necias tomaron sus lámparas, pero no llevaron aceite. Las prudentes llevaban frasco de aceite con sus lámparas. Como el novio tardaba, les entró sueño y se durmieron. A medianoche se oyó un clamor: ¡aquí está el novio! ¡Salgan a recibirlo! Todas las muchachas se despertaron y se pusieron a preparar sus lámparas. Las necias pidieron a las prudentes: ¿pueden darnos un poco de aceite para que no se nos apaguen las lámparas? Contestaron las prudentes: no, porque seguramente no alcanzará para todas. Es mejor que vayan a comprarlo a la tienda. Y mientras iban a comprarlo, llegó el novio. Las que estaban preparadas entraron con él a la sala de bodas. Y la puerta se cerró. Más tarde llegaron las otras muchachas diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondió: les aseguro que no las conozco. Por lo tanto, estén atentos, porque no conocen el día ni la hora. Hasta aquí el Evangelio para esta ocasión. Hasta ti, oh Cristo. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Aleluya, 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 aleluya. Aleluya, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Gracia y paz de Dios y de Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. El verso que leímos esta mañana: verad pues, porque nadie sabe el día ni la hora, es un texto que como que nos despierta, como que nos dice: cuidado, como que dice: estate pendiente, no te duermas. Aquí habla la parábola que presentó Jesús, o la alegoría para algunos, ¿verdad? Como un momento en que se durmieron, y cuando llegó el novio, pues las que estaban con el aceite y las lámparas, esas pudieron entrar, y las que se dice que eran necias no pudieron entrar. Y es como nos transporta, porque Jesús habla de que es una comparación con el reino de los cielos, ¿verdad? El reino de los cielos. Entonces nos transporta
a ese momento del fin de los tiempos, que por un lado es un tiempo de alegría, de felicidad, porque es la plenitud de los tiempos, porque es la plenitud del reino de Dios. Y aquí se describe como un gran banquete de boda, como también en el Apocalipsis vemos, ¿verdad? El gran banquete y el cordero en medio, una gran celebración de adoración en los cielos, ¿verdad? Y el cordero en el medio, ¿verdad? Vemos todo esto, ¿verdad? Esta escena. Pero eso de que, verá pues, porque no saben el día ni la hora, si se duermen, si no están despiertos, si no están alerta, se pueden perder la fiesta del reino de Dios o la boda del banquete. Hay unas Biblias que dicen una frase adicional que no estaba en los manuscritos, según los expertos originales. Dice, nadie sabe ni el día ni la hora. Y hay algunas Biblias que dicen, en que venga, que vuelva el Hijo del Hombre. No lo tenemos, no tiene que estar escrito para nosotros saber, ¿verdad?, de qué es lo que se trataba cuando Jesús estaba proclamando esa lectura, ¿verdad? Pero hay algunas Biblias que está esa frase, que se dicen que son unos manuscritos que se escribieron después de los originales. Pero nosotros no vamos a pelear por eso, pues nosotros sabemos, ¿verdad?, que en el fin de los tiempos, ¿verdad?, estará esa plenitud del reino y Jesucristo estará en medio de su pueblo y estaremos adorando a Dios. Así que, pero nota esa advertencia. Así que vemos un cántico que me gustaría compartir con ustedes, ¿verdad? Ahora lo cantan hasta como en merengue, ¿verdad? Este cantante cristiano Ricardo Rodríguez lo canta en merengue, ¿verdad? Y dice, pon aceite en mi lámpara, Señor, pon aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Pon aceite en mi lámpara, Señor. Lo he escuchado, ¿verdad? Lo tienen así, ¿verdad? Ese corito evangélico, ¿verdad?, en su de tradición evangélica, ¿verdad?, también tiene una estrofa, ¿verdad? Es una estrofa y el corito, una estrofa y el corito y se repite, ¿verdad? Y dice, Señor Jesús, eres mi vida. No lo voy a cantar, ¿verdad? Señor Jesús, eres mi vida. Señor Jesús, eres mi amor. Salvaste mi alma perdida, por eso te alabo con el corazón. Así dice la estrofa, ¿verdad? La segunda estrofa entonces está reconociendo que la salvación viene de Dios. Fíjense que en la parábola que leímos, las sabias, ¿qué hicieron? No solamente tenían las lámparas con el aceite que pudiera haber allá adentro, sino que tenían aceite extra, ¿verdad? O aceite, estaban preparadas con un potecito así, y cargaban las dos cosas, el aceite y la lámpara, ¿verdad? Y las necias no, ¿verdad? Las necias pues solamente tenían la lámpara y no se ocuparon de cargar el aceite extra, ¿verdad? O suficiente para un caso, ¿verdad?, de emergencia, ¿verdad? Como nos pasa a nosotros a veces con las tormentas, pero vamos a esperar un ratito, ¿verdad? Vamos a seguir, ¿verdad?, con el cántico. El coro que les leí o les canté la primera parte, ¿verdad?, reconoce que la salvación viene de Dios y por eso es que vemos que empieza todo por Dios. Pon aceite en mi lámpara, Señor. No cancela lo otro que leímos en el Evangelio. Ahora, esa primera chispa, esa fe, viene ¿por qué? Por el oír de la palabra de Dios, como también, pero viene por la acción de la palabra de Dios y el Espíritu de Dios en nuestro bautismo también. La promesa de esa palabra del Evangelio y el poder del Espíritu Santo se manifiestan en nuestro bautismo. Y ya desde ahí empezamos a disfrutar de esa promesa de perdón y paz. Así que ese es el primer purrón de aceite que se nos echa en nuestras lámparas. Si nuestra vida fuera una lámpara, ¿verdad? Así que pues, en verdad nosotros necesitamos echarle, que Jesús nos eche el aceite. Que Jesús nos eche el aceite, ¿verdad?
Ahora, el perseverar, ¿verdad? El saber utilizar ese aceite y el seguir buscándolo de parte de Jesús. Es como si quien lo vende es quien, aunque Él no lo vende, lo regala, ¿verdad? Es Jesús, ¿verdad? Así que el perseverar es algo que también es producto de la gracia, pero si nosotros somos necios, resistimos la gracia de Dios. Si somos necios, resistimos la gracia de Dios. Y por lo tanto, no vamos a ser prudentes o sabios. Es la otra palabra que se utiliza en las distintas versiones. Prudente y sabio son palabras sinónimas, ¿verdad? En ese sentido. Así que el cántico evangélico reconoce que la salvación viene de Dios por medio de Jesucristo y por eso Él es nuestro Señor. Nosotros creemos y confesamos y proclamamos que cuando cantamos pon aceite en mi lámpara, si lo cantamos, ¿verdad? No estamos negando que no seamos nosotros mismos los que perseveremos, tenemos que perseverar y crecer en esa prudencia y esa sabiduría en la cual Dios nos coloca a nosotros. Y ponernos nosotros mismos en esa preparación, y así entonces que nosotros somos prudentes, como se dice en el Evangelio, o como se explica en el Evangelio por medio de Jesús, de que fueron prudentes las 5 de ellas, de las 10. ¿Verdad? El sentido del corito reconoce esa necesidad. Si hablamos de Mateo, sería pobreza de espíritu. El pobre de espíritu no es aquel que no puede con sí mismo y que siempre está triste. No, el pobre de espíritu es alguien que reconoce que necesita de Dios y por eso vuelve constantemente a Dios. Por eso se reúne alrededor de la palabra, por eso busca los medios de gracia, por eso busca la iluminación y la sabiduría, el conocimiento del Espíritu Santo de Dios. Como hablábamos se habla en la primera lectura del día de hoy del libro de sabiduría, ¿verdad? No tenemos la necesidad de sostenernos pues en esa gracia con humildad, en acción de gracia, y en acción de gracia dedicar nuestras vidas. Y por eso entonces poder cantar, como dice la segunda estrofa: eres mi vida, eres mi amor. En respuesta a ese amor que Dios nos ha dado en Cristo Jesús, nosotros podemos amarle a Él. ¿Y cómo amamos a Él? Amando también a nuestros prójimos como a nosotros mismos. No podemos decir que le amamos a Él y no amar a nuestros prójimos. Eso está en las cartas de Juan, lo podemos leer, ¿verdad? En ese sentido. No nos salvamos a nosotros mismos, sino que por causa de ese inmenso, de ese inmerecido, de ese incondicional amor de Dios encarnado en Jesús, centrado en su muerte y en su resurrección, nosotros somos salvos. Y eso debe ser conocimiento, debe ser sabiduría, pero todo comienza ¿con qué? Con esa gracia que nos lleva a la fe, a la confianza, a la convicción, a la certeza de que Dios es y Dios quiere estar con nosotros y se ha acercado a nosotros. El que nos ha dado vida, nos dio la vida, nos ha renovado esa vida, nos ha dado una nueva vida en su perdón y en su paz por medio de Cristo Jesús. Así es como nuestra respuesta de fe es por la justicia de la gracia salvadora y crece en nosotros, como decíamos ahorita, en humildad, en acción de gracias, pero también en nueva obediencia. No es mi esfuerzo, sino lo que Dios ha hecho por mí que me mueve a esforzarme. No me salvo yo mismo, sino que por la gracia de Dios entonces camino a ella. Soy prudente y camino sostenida de esa gracia y de ese amor de Dios, que es amor redentor. Perseveramos. ¿Quién no quiere perseverar? Si uno encuentra amor, ¿quién no quiere perseverar en el amor? Después que uno descubre el amor, uno recibe esa gracia de amor, ¿verdad? ¿Quién se quisiera separar? Pero hay veces que otras cosas nos distraen, ¿verdad?
y nos ponemos medio necios. Así que, ¿cómo evitar eso? Si Jesucristo realmente es la vida y es tu amor, es porque Dios en Cristo nos amó primero, nos perdonó y nos dio nueva vida en su Santo Espíritu, en la palabra, en el Evangelio, y como mencionábamos, en el bautismo, y se reafirma cada vez que participamos de su presencia en la Santa Comunión, en, con y por el pan, el vino, su cuerpo y su sangre. Su presencia es real en la mesa de la comunión. El efecto, y si en efecto Jesucristo es realmente tu vida y tu amor, entonces vivimos en esa gracia, nos sostenemos en esa gracia y por ese amor, y nos ocupamos entonces de ser fieles, de vivir una nueva obediencia a raíz del Evangelio o a la luz del Evangelio del Reino, el conocimiento y la sabiduría de ese Evangelio. Todo eso es por gracia y por amor. Según Mateo se describe esta imagen de esta boda escatológica, y como hablábamos del fin de los tiempos, nuestras lámparas tendrán suficiente aceite. Una pregunta para nosotros, ¿verdad? Para iluminar el camino y para llegar al banquete de bodas o el banquete celestial, como se menciona en otros textos de la Biblia, ¿no? En la medida en que se viva desde aquí y desde ahora, en la medida en que lo vivamos constantemente, diariamente, somos entonces prudentes y sabios, como las 5 que mencionan, de las 10 que se menciona en el Evangelio. Siempre nosotros vamos a estar como en lucha, siempre vamos a estar en tensión. Como decía Pablo, hago lo que no quiero y lo que no quiero eso hago, y luego sigue luchando. Te dice, quisiera que las cosas no pasaran como estuvieran pasando, quisiera no pasar por estas tribulaciones, quisiera no pasar por estos dolores y estas angustias, quisiera no pasar por la enfermedad, pero he rogado 3 veces. En una ocasión vemos como Pablo escribe, y las 3 veces has recibido la misma respuesta: bástate en mi gracia, sostente en mi gracia. Es decir, hay veces que nosotros dejamos de resistir y nos convertimos en necios cuando empezamos a cuestionar, ¿verdad? Y especialmente cuando vamos por esos momentos vulnerables que debemos de agarrarnos más. Hay veces que ahí es que no, precisamente pues nos dejamos llevar y caemos en la tentación, ¿verdad? En ese sentido. Y Pablo lo sufre en carne propia, ¿verdad? Y luego vemos cómo él mismo recibe nuevamente esa revelación, esa iluminación, esa inspiración de Dios, ¿verdad? Y él mismo entonces nos escribe: nada ni nadie, no importa qué cosa me pase, trágica, buena o mala, nada me va a separar del divino amor de Dios en Cristo Jesús. Que mucho eso nos ayuda entonces para ser prudentes y para ser sabios, y para tener, ayudar a esa resiliencia, ese balance que debemos tener en la vida, y que a veces un impacto fuerte nos tambalea, ¿verdad? Una pérdida, una muerte, un accidente, o una crisis como las que estamos viviendo en el día de hoy, ¿verdad? Que son múltiples las crisis, ¿verdad? En ese sentido, ¿cómo somos sabios y prudentes en este momento? Habla de las bodas, que va a ser una fiesta, un banquete, pero ¿cómo ser también prudente en el momento difícil? ¿Cómo ser sabio y cómo ser iluminado por Dios, ¿verdad? Por su palabra, por el Evangelio? Y cómo más allá que eso, ser, como Mateo habla, sal y luz de la tierra, al final del discurso de las bienaventuranzas en el capítulo 5. Ustedes son llamados a ser sal y luz de la tierra.
Y después dice de eso, que dice, una lámpara, ¿qué hacemos con una lámpara? ¿La vamos a poner debajo de una mesa si estamos en una casa? No, la lámpara hay que ponerla encima de la mesa para que alumbre toda la casa y nadie se tropiece. Con el Evangelio, con las bienaventuranzas del reino, no nos vamos a tropezar. Y vamos a vivir esa sabiduría de Dios. Con el Espíritu de Dios, con los dones, con los carismas, con el fruto del Espíritu. Vamos entonces a perseverar en esa sabiduría, en esa luz de Dios. Y la vamos a compartir con nuestros prójimos y con el mundo que a veces no está cargando con ese aceite, sino que tiene la lámpara y esa lámpara se le acaba el aceite y ahí se acabó. No. O viene la desesperación. Nosotros estamos ahí para ser luz y para decirle, mira, llega el tiempo, velar, estate atento, estate despierto, pídele a Dios que ponga aceite en tu lámpara. Yo también lo tengo que hacer diariamente, reconocerlo nosotros también. Yo también tengo que hacerlo diariamente, ¿verdad? Pero si todos lo hacemos, ¿qué? Ese reino, ese banquete celestial se va adelantando en nuestras vidas, en la realidad del mundo actual. Y aunque se vea oscuro, nosotros vamos a sacar esa lámpara con el aceite de Dios y lo vamos a poner en nuestra mesa y va a alumbrar la casa. Y lo sacamos para afuera y alumbramos la comunidad a nuestro alrededor. Y que así sea, para la gloria de Dios. Así que buscamos, ¿verdad?, esa conciencia de gracia, ese llamado, esa promesa de esa nueva vida, iluminada en ese arrepentimiento diario y con la conciencia y la necesidad de estar alerta, de estar vigilante, de estar despierto, de estar preparado, y que tengamos suficiente en las lámparas y ayudar a otros también a exhortarles a hacer lo mismo y ahóguenme para que también cuando vengan esas vulnerabilidades, esas tentaciones, esas debilidades, esas embestidas del mal, pues resistamos y siga brillando la luz de la fe, del amor de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Y cuando llegue entonces el banquete celestial, también entonces estar ya preparado y recibir al novio, entrar a las bodas del Cordero o del Hijo del Hombre, ¿verdad? Tener ese aceite de fe, de esperanza, de bienaventuranza, es ser agente de justicia y de paz en todo momento. Yo le estaba diciendo a Ana algo que me sucedió esta semana, no está en el sermón. Yo me sentía tan mal, tan impotente, porque no podía estar con mi papá y mi hermana, especialmente en estos días, ¿verdad? Sabiendo de que pues, tuvo esa caída, estuvo en el hospital, después dijeron que tenía COVID, resultó que no era. Pero ver cómo mi hermana, que es pediatra, tiene su trabajo, y estaba que no dormía y que tuvo que faltar al trabajo. Y si uno falta al trabajo 2 o 3 veces está bien y a lo mejor los jefes te entienden, pero si sigues teniendo que faltar por esto y por lo otro, o si en el trabajo estás pendiente que si te llamaron del hospital para saber cómo está tu papá, entonces ella tiene que interrumpir a lo que está haciendo para entonces coger esa llamada. Entonces, yo decía, pero no puedo estar allá, no puedo ir para allá. Y la dificultad de los viajes y todo lo que es, ¿verdad? Y todas estas cosas, las restricciones, ¿verdad? Para viajar y también que uno está pelado. Vamos a decir la verdad. Esa es la verdad. Entonces, pero yo decía, pues de alguna manera tengo que ayudar. Me llegó un dinerito de esos de ayuda. Y pues mira, por lo menos le mando unos 500 pesos, aunque yo la llamaba y hablaba con ella, oramos por teléfono con ella, le escribíamos también, ¿no? entre mi hermano, mi otra hermana, que es prima, pero siempre decimos hermana, los tres estábamos igualitos, nos sentíamos igual, pero tratábamos de comunicarnos de la manera que pudiéramos, si era por WhatsApp y siempre estuvimos comunicados.
pero como que siempre uno quisiera hacer algo más. Y decía, bueno, pues voy a enviarle estos chavitos a Pepe, aunque está la cosa media fuerte, ¿verdad? Y como a los 2 días me llama la obispa y me dice, mira Ricardo, yo sé que tú estás pasando por unas situaciones difíciles. Yo le pedí al sínodo de Washington que la obispa de allá, puertorriqueña, no es por nada, pero es puertorriqueña, entonces pues, y ellos te van a dar una ayudita. Yo le envié a mi papá 500 pesos. ¿Y sabes cuánto recibí? Hoy, los acabo de recibir esta mañana, 500 pesos. Y uno lo hace por fe. Señor, aquí, tú sabes por lo que estoy pasando, pero yo quisiera cooperar porque tengo que cooperar en algo. Y verdad, mi hermana también tuvo que coger prestado todo para poder cubrir con todas las cosas, ¿verdad? Y pues, déjame colaborar con algo, con lo que tenga, aunque después no sé qué vaya a pasar. El Señor se encarga. El Señor se encarga. Y entonces, si no, mi lámpara hubiera estado apagada, a lo mejor, y me hubiera quedado con esa, y Ana, al verme esta mañana, me dice, pastor, esto es para usted. Y yo, mira, para allá, y ya eso hace como 2 semanas o 3 de eso, de eso. Así que el Señor siempre contesta. Así que confiar, ¿verdad? Y mantenerse con esa sabiduría, esa luz de la fe, de la esperanza en todo momento. Voy a cortar todo lo que había escrito para entonces contarle algo que me gustó, porque estuve leyendo y preparándome para hoy, y este pastor David Cherry, profesor del Lutheran Seminary en Minnesota, él habla de Michael Jordan. Fíjate que yo le hablé al principio de pon aceite en mi lámpara, Señor, ¿verdad? Miren, Michael Jordan no habla de poner aceite en su lámpara, pero decía que él se preparaba para cada juego como si fuera el juego de campeonato. No solamente se preparaba, sino que él jugaba cada juego como si fuera un juego de campeonato. Es decir, si yo no creo él mismo explica, si yo no creo estos hábitos, si yo no pongo mis destrezas, si yo no pongo mis habilidades que yo he recibido en práctica para hacerlo bien y con integridad cada vez que juegue, ¿verdad? Pues como si fuera el juego de campeonato, ¿verdad? Pues no creo que esté haciendo bien las cosas. No creo que sea justo conmigo mismo, ni justo con el público que va a ver los juegos. Si, pues como no es un juego de campeonato, pues yo voy a cogerlo suavecito. No, él decía, yo todo el tiempo voy a estar preparado. Yo todo el tiempo voy a poner mis habilidades y mis destrezas como si fuera el juego de campeonato. No todo el tiempo él jugó en las series finales, pero cuando jugó también en juegos de campeonato, hizo tremenda labor en esos juegos de campeonato. Y hoy día, él es reconocido como uno de los mejores jugadores de baloncesto de todos los tiempos, ¿verdad? En ese sentido. Así que, pues, de forma similar, ninguno de nosotros conoce el día ni la hora en que venga el Señor. Y ni conocemos el día en que venga la plenitud de los tiempos. A veces se nos parece que los tiempos se están acercando desde plenitud, pero otra vez nos vemos tan lejos en otras ocasiones, como ahora mismo que estamos pasando por tantas circunstancias a la vez, que no estamos viendo, ¿verdad? Lo vemos todo medio oscuro, ¿verdad? Pues en este momento hay que jugar como si fuera el juego de campeonato. En este momento hay que brillar como si estuviéramos disfrutando de esa plenitud celestial. Es decir, no sabemos, no es que vamos a negar en lo presente, sabemos lo que está pasando en lo presente, pero vigilantes nosotros vamos a seguir reflejando la luz de Dios. Y reflejando la luz de Dios, las cosas van a empezar a transformarse. No quizás de momento como nosotros queramos, pero
en el tiempo de Dios, en la forma de Dios y a la manera de Dios, ¿verdad? Y entonces hacer las cosas correctas de la manera correcta y en la mejor espiritualidad de servirle al Señor todo el tiempo, sea un tiempo de felicidad o sea un tiempo de dificultades porque si ponemos nuestros talentos, si ponemos los dones, si ponemos el fruto del Espíritu en acción, ¿verdad? Dios se va a manifestar. Dios quiere hacerlo. Él te ha llamado a ti, te sigue educando, te sigue enseñando, te sigue preparando también, te sigue dando de su espíritu, te sigue dando las oportunidades para reunirnos y compartiendo los dones. Juntos podemos hacer más de lo que pudiéramos hacer solos, ¿verdad? Y aunque estamos en estos momentos en distanciamiento social, ¿verdad? Hemos tomado formas y maneras de seguirnos comunicando, al menos, como dije ahorita que hacía con mi hermana, ¿verdad? No podía ir presente y estar presente allá, pero de alguna manera seguimos, ¿verdad? Comunicándonos y alentándonos a unos a otros, ¿verdad? Como se menciona aquí en Tesalonicenses, que se alentaran los unos en los otros con las palabras de los que estaban apenados porque creían que los muertos ya no iban a poder disfrutar de la parucía, porque ellos creían que Jesús venía pronto, ¿verdad? Pablo le dice, miren, aliéntense a unos con estas palabras, porque cuando el Señor venga, los que han muerto resucitarán primero, ¿verdad? Le está diciendo Pablo a ustedes, a ellos. Entonces, eso les alivia su dolor, les alivia y les devuelve la esperanza a la vida, aunque todavía estaban sufriendo la partida de sus seres queridos y tenían sus preguntas. Reciben la respuesta de luz para continuar la vida, aún en medio de sus pérdidas o de sus sufrimientos, ¿verdad? Así que en ese sentido nosotros debemos continuar. Los juegos, si vamos a verlo desde el punto de vista de Michael Jordan, hay juegos más fáciles, hay juegos más difíciles, pero uno siempre los juega y se prepara como si fuera el de campeonato. Y eso entonces nos enseña algo que yo les había dicho en otras ocasiones, y con eso terminamos, ¿no? Pon aceite en mi lámpara, que yo quiero servirte con amor. ¿Cómo podemos servirle con amor a Jesús? Viviendo cada día como si fuese el último día. Y si tú vives cada día dando lo mejor de todo lo que Dios te ha dado, entonces eres sabio y prudente y ya anticipas en tu vida el banquete de las bodas celestiales. Que así sea, y que la paz que sobrepuja todo entendimiento guarde vuestra mente en Cristo Jesús.